Hola, ¿qué tal? Bien, continuamos entonces con el tema de la morfosintaxis de las categorías léxicas. Ahora nos toca ver los determinantes. Bien, entonces primero vamos con la definición y como se menciona acá, los determinantes son palabras que introducen al sustantivo. Bueno, antes ya le había explicado un poco, entonces hablamos del sustantivo que va a ser el núcleo de la estructura, en este caso de un sintagma nominal, y los determinantes aparecen antes, ¿ya? Estos van a aparecer en posición prenominal. Luego aparecen los adjetivos, que de eso precisamente hablamos en los anteriores videos. Bien, entonces estos van a introducir al sustantivo. Bueno, yo prefiero esta definición que me parece un tanto más sencilla. Se sitúan delante de los nombres comunes, ¿no? Y concretan su significado. Es decir, van a delimitar y van a precisar el significado del nombre, ¿no? Muchos dicen que actualizan y cuantifican también. Sí, bueno, dependiendo del caso, eso sí sucede. Además, una de sus funciones básicas, según el GTG, es legitimar un sujeto preverbal. Es decir, el determinante, a través, utilizando el determinante, yo puedo establecer cuál va a ser el sujeto en la oración. ¿Eh? Pero es justamente esta es una estrategia que se puede utilizar en el análisis, ¿no? Ya de la oración. Como se menciona acá, estos pueden actualizar y cuantificar, como ya hemos dicho. Esta podría ser una especie de estrategia. Bueno, al final justamente la idea de estos videos es dar algunas pautas para hablar un poco de la nomenclatura, un tanto más actualizada, y dar algunas estrategias precisamente para el reconocimiento, ¿no? Y llevar, bueno, el análisis, el ejercicio, la práctica al aula, ¿no? Es una especie de laboratorio. Bien, los determinantes pueden tener núcleo nominal expreso o tácito recuperable por el contexto. Entonces nos referimos a lo siguiente. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo. Por ejemplo, hay un ejemplo. Pide muchas cosas, pero presta pocas. En el primer caso, aquí aparece un determinante, aquí está el sustantivo, aquí no hay mucho problema, ¿no? Porque el determinante está antepuesto al nombre y muchas está concordando con cosas, ¿no? Aquí está el sustantivo, ¿no? En género y número, por si acaso. Pero presta pocas. Entonces, pocas, antes, en esta forma, justamente, ¿no? A ver, lo voy a como cortar de acá solamente, pero presta pocas. Esta forma se consideraba como pronombre, ¿no? De esta forma se lo clasificaba ya haciendo un reconocimiento de palabras. Pero actualmente ya no, ¿no? Bueno, justamente con estos nuevos paradigmas se habla del sustantivo tácito y es cierto, ¿no? Aquí pocas está cuantificando a un sustantivo que no se está mencionando, ¿no? Y claro, hace referencia, bueno, ese sustantivo que es tácito hace referencia a uno que se ha mencionado anteriormente y no me refiero a cosas, ¿no? Entonces lo que se quiere decir es, pide muchas cosas, pero presta pocas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces el determinante puede aparecer delante de un sustantivo que es tácito, que no se está mencionando, que no se está escribiendo, que no está expresado, pero está presente. Bien, vamos a la clasificación. Los determinantes se pueden clasificar de la siguiente manera, ¿no? Primero, claro, los artículos. Artículos que en realidad, en este caso, creo que es mucho mejor decir que solamente es él, nada más. También el otro, ¿no? Bueno, en este caso, si hablamos como de una diferencia, el que va a ser el determinado, el definido, y un que va a ser el indeterminado o el indefinido, ¿no? Primero hacemos una diferencia. Aquí mismo está en la definición. Los definidos van a indicar, es cuando, si yo digo, por ejemplo, el gato, ¿no? A ver, pásame, o mira mira el auto, ¿no? Mira el auto podría ser. Mira el auto. En este caso, si yo le dijera a alguien, mira el auto, ¿no? Se va a dar cuenta, me imagino que va a entender que yo quiero que mire un auto que él y yo conocemos. Tal vez incluso que es nuestro auto, ¿no? Que lo identificamos perfectamente. Es decir, que ya son conocidos por el hablante y el oyente, ¿no? Eso es lo que va a indicar. Por eso justamente este tipo de determinantes, él y sus variantes van a hacer referencia a algo que se conoce, ¿no? Que los hablantes conocen. El indefinido, en cambio, si yo digo, mira un auto, ¿no? Pucha, pueden haber muchos autos, ¿no? ¿Cuál auto vas a mirar? Pues cualquiera, ¿no? En realidad no se va a hacer referencia a uno específico, ¿no? Es probablemente una entidad, algo, un sustantivo que tal vez no conocen los hablantes, probablemente. Entonces,
El va a variar en femenino, va a variar en plural y el femenino va a poder variar también en plural, ¿no? Lo mismo un. En este caso, en realidad, lo que finalmente creo que es mejor entender decir que es el y un. Esos son los determinantes, definido e indefinido. Los demás simplemente son sus variantes. También podemos hablar de las formas contractas, al y del, ¿no? Contracciones, bueno, hay muchas, pero esos son los que definitivamente están sujetos a cierta norma y se tienen que utilizar incluso en la estructura, ¿no? De esto también voy a hablar un poco más cuando lleguemos a las preposiciones, porque aquí hablamos de la contracción entre una preposición y un artículo. En ocasiones la presencia del artículo es fundamental para saber el significado. Bueno, puede haber cierta diferencia, ¿no? Y el determinante nos puede indicar. El artículo nos puede hacer una diferencia en cuanto al significado. Por ejemplo, decir el editorial, que es un artículo de prensa, y la editorial, que sería la empresa editora. Bueno, esto por como un dato extra. Bien, esto es importante. En el caso denominado el artículo neutro lo, no sé si ubican ustedes los casos que se utilizaba bastante, ¿no? En el aula, sobre todo cuando se hablaba de sustantivación y demás. Podríamos decir que, sí, lo bonito, ¿no? Lo bonito. En estos casos se hablaba de que esto era un adjetivo sustantivado. Bueno, en realidad este debate ya viene desde hace mucho, hace varios años, décadas incluso. Lo vendría a ser el artículo, el determinante artículo neutro, y bonito vendría a ser un sustantivo, que bueno, que en realidad era un adjetivo que sea sustantivado, ¿no? Su determinante, su nombre. O sea, aquí este es el núcleo y el artículo sería lo, pero esto como que ya... Lo que pasa es que esto data de este Andrés Bello y él propone que en realidad este análisis no es del todo apropiado, ¿no? Y por varios autores ya ha preferido ser descontinuado y se prefiere utilizar otro paradigma. Aquí precisamente se explica. La existencia misma del artículo neutro en español es controvertida, ¿no? Lo que pasa aquí, el problema es que en el español no hay sustantivos neutros. Van a ser macho o hembra, ¿no? O sea, femenino, masculino. La casa, el auto, bueno, a ver, incluso hablando de cosas, ¿no? O sea, me refiero al género gramatical. El cuaderno, a ver si yo dijera, a ver, computadora, ¿qué es? Masculino o femenino. La computadora, ¿no? Entonces, la cuestión es que no hay sustantivos neutros en el castellano. Y lo que Andrés Bello propone es que en realidad, en el caso de lo bueno o lo bonito también podría ser, es que en este caso también podría entrar dentro de esa idea, pero a ver, por si acaso, vamos a analizar la propuesta que nos hacen acá. O sea, lo bueno significa aproximadamente las cosas buenas, es decir, que en el caso de lo, esto vendría a ser un pronombre, funcionaría como un pronombre neutro lo, y bueno sería la característica, es decir, el adjetivo. Y me refiero a esto. Ahora vamos a bajar un poquito. Aquí está. Esto sería el adjetivo y lo vendría a ser un pronombre, ya no sería el artículo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el núcleo en esta estructura? Pues hablaríamos en este caso de un sintagma pronominal, o en algunos casos, si quieren, también de un sintagma nominal. Bueno, sería dependiente de este pronombre, ¿no? Y como decía, haríamos referencia a las cosas buenas, las cosas expresadas en lo, buenas, y bueno, ahí está bueno. Bueno, esto tal vez sería apropiado tomarlo en cuenta, pero bueno, es una sugerencia, no es algo de lo que habla Andrés Bello ya, si no me equivoco, en el siglo pasado ya hacía referencia a este tipo de temas. Bien, sin embargo, por si acaso, todavía muchas veces, muchos autores, eso lo aclaro, siguen considerando bueno como el adjetivo sustantivado y el pronombre, el artículo neutro lo, pero como les digo yo, bueno, prefiero utilizar el análisis de Andrés Bello. Dentro de la clasificación también tenemos a los demostrativos, por ejemplo, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas también, aquel iba. Bueno, en realidad nos interesa mucho más esos porque los demás simplemente son variantes. Este y sus variantes indican cercanía, ¿no? Al ser determinantes, naturalmente se tienen que combinar con un sustantivo. Lo mismo con ese algo, ¿no? Aquel algo, siempre con un sustantivo. Esta ciudad, esa ciudad, aquella ciudad, etcétera. Bien, siempre con un sustantivo. Están antepuestos y lo que van a indicar es ya que esté tal vez cerca, a distancia media o tal vez un poco más alejado. Bien. Los posesivos, los determinantes posesivos, ¿no?
Y hablamos de las formas átonas, por si acaso. Y me refiero a mi, tú, su, nuestro, su y su también. Entonces, mi algo, ¿no? Aquí lo mismo, tiene que haber un sustantivo. Y aquí precisamente, ¿no? En los ejemplos se puede comprobar. Hablamos de mi ciudad, nuestra ciudad, ¿no? Siempre con un sustantivo porque estos son determinantes. Aquí, bueno, se repiten su y demás, ¿no? Su de usted, señor, ¿no? Perdón, su de él, ¿no? Su auto, de mi amigo, ¿no? Su de usted, ¿no? Su auto, señor. ¿No? Su de ellos, el auto de ellos, de ese grupo de personas. Entonces, bueno, esto es normal en el castellano. Imagino que todos ya están acostumbrados como yo, entonces no creo que no creo que se vayan a perder mucho. También hablamos, ¿no? Porque aquí hablamos de las formas átonas. Estos sí se pueden considerar determinantes posesivos de las formas átonas, pero los tónicos no. O sea, me refiero a las formas mío, tuyo, suyo, nuestro. Eso también ya se ha aclarado, por si acaso en el GTG. Y las formas tónicas en realidad funcionan, como se menciona acá, como adjetivo. Bueno, estos aportan matices de intensidad expresiva siempre, bueno, se van a considerar como adjetivos. Por ejemplo, hijo mío, será decisión tuya. Aquí está el sustantivo y mío vendría a estar. Se puede posponer. Bueno, en realidad van a aparecer de forma pospuesta. Podría decir también el mío, ¿no? Pero enseguida voy a dar un ejemplo. Será decisión tuya, también aquí hay un sustantivo y tuya está variando en función de la morfología también de decisión, ¿no? O sea, coordinan morfológicamente. Podría decir, por ejemplo, la tuya, la tuya. Entonces, en este caso, tranquilamente puedo mencionar y puedo aclarar que aquí se trata de un sustantivo tácito, ¿no? La decisión tuya. ¿Eh? Estos son adjetivos, por si acaso, las formas tónicas. Los interrogativos, cuánto, qué, cuál. Bueno, naturalmente aquí hablamos de preguntas, ¿no? Directas normalmente. ¿Cuánto va a variar en género y número? ¿Cuánto, cuántas, cuántos, cuántas? ¿No? Pero nos interesa cuánto y sus variantes. ¿Qué es invariable? No varía. ¿Sí? Se permanece en cualquier caso así tal cual. Y miren que van con tilde. ¿Cuál varía en nada más en número? ¿No? ¿Cuál? ¿Cuáles? Aquí tenemos los ejemplos. ¿Cuál gente vendrá a la fiesta? ¿No? Conste que están acompañando a un sustantivo en todos los casos y esto es importante. Acompañan a un sustantivo. Eso tiene que suceder para que sean determinantes interrogativos. En el caso de los exclamativos, hablamos de cuánto y qué, ¿no? Igual varían en género y número en estos casos y qué igual es invariable, ¿no? Y claro, cuando hablamos de exclamativos, normalmente vamos a hablar que van a aparecer entre signos de exclamación, pero no siempre. Lo mismo acá, aquí hay un sustantivo, aquí hay sustantivo y cuántas, ¿no? O sea, es sorprendente cuántas personas se olvidan de su pasado, ¿no? Es una exclamación y esto están concordando con personas, ¿no? En género y número. ¿Qué niñas tan inteligentes? Lo mismo acá. Niñas vendría a ser femenino. Y bueno, esto permanece invariable, pero está trabajando con ese sustantivo. Los relativos, en este caso, bueno, yo prefiero dejarlo en cuyos, ¿sí? Porque estos casos ya son medio, bueno, lo voy a poner un asterisco, ya no como gramaticales, sino que sus casos son diferentes. Lo que pasa es que cuánto aparece en estructuras cuantificativas con un elemento cuantificado, etcétera, ¿no? Y son más rebuscados. En cambio, cuyo es mucho más frecuente. Entonces, cuyo siempre va a ser el determinante relativo, ¿ya? Y el determinante relativo hace referencia a algo que se ha mencionado previamente, ¿no? Introducen subordinadas de relativo, pero van a acompañar a un nombre, cuyo prólogo, ¿no? Este es el determinante y está funcionando, se está combinando con este nombre. Bien, vámonos con esto, con los indefinidos. Y por favor, consideren a cuyo como el determinante relativo que aparece con más frecuencia. Los indefinidos o cuantificadores débiles, ¿no? Los débiles hacen referencia solamente a un elemento. Los cuantificadores fuertes a todo el grupo, a toda la oración incluso. Tenemos a evaluativos, existenciales, relativos y cardinales. Solamente estos casos. Muchos niños, ¿no? Algún día, más agua, 2 monedas. 10 minutos podrían ser, solamente estos casos. Los ordinales, como se menciona acá, vendrían a ser ordinales multiplicativos partitivos, van a funcionar como adjetivos. Por favor, esto tómenlo en cuenta. Primer gol, un parto triple, la quinta parte, como menciona el GTG, estos son adjetivos, ¿sí? En el siguiente video voy a hablar, bueno, ya un poco más del pronombre, de los pronombres, pero por favor consideren todos esta clasificación sobre la nomenclatura en cuanto a los determinantes.